Todos los días tomamos decisiones. Elegimos una cosa en lugar de otra por distintos motivos. Detrás de cada decisión que tomamos hay una cadena de decisiones que tienen que ver con la forma de trabajo y la vida de otras personas, pero que también afectan nuestra vida. Aunque en el envase no lo dice, este aceite fue elaborado con maíz transgénico. En este caso, significa que la semilla de la planta fue modificada genéticamente para hacerla resistente a potentes herbicidas agroquímicos y a ciertos insectos, con el fin de obtener una mayor rentabilidad. Estos productos impiden que ninguna otra planta pueda crecer en esa tierra. Las consecuencias que este acto trae a la vida de personas, animales y plantas son muchas. Por mencionar solo algunas. La frontera agrícola se extiende. Se necesitan muy pocas manos para trabajar la tierra, sin hablar de los problemas que ocasionan los herbicidas a la salud de las personas. La falta de trabajo hace que la población campesina se marche a las ciudades. Se acrecientan los cordones suburbanos y las villamiserias. La superpoblación genera tránsito, desocupación, pobreza, delincuencia. Y el campo donde se sembró el maíz no solo se ha quedado sin población. Las especies vegetales autóctonas son eliminadas y reemplazadas por grandes monocultivos. Las abejas, encargadas de la polinización de las plantas para la reproducción, se ven amenazadas también. Ya no encuentran su alimento. Los herbicidas e insecticidas terminan por matarlas. Estamos acostumbrados a pensar que las cosas son así y no pueden cambiar. Que hay una sola forma de que sean, aunque nos pese. Las grandes decisiones parece que ya estuvieran tomadas por otros. Gobiernos, productores, multinacionales, grandes intereses económicos. Pero, ¿pueden ser las cosas de otra manera? Como consumidores, pero también como profesionales, trabajadores, padres, ciudadanos. ¿Podemos hacer algo para que cambien? Nos habíamos creado en el 2005, en realidad como institución, lo que veníamos nosotros del 2003 ha sido organizado por la problemática de tierra que ha surgido mucho en la zona y bueno, ha avanzado bastante lo que es la frontera agrícola y bueno, expulsando comunidades, pueblos para desarrollar la actividad agrícola y ganadera. Bueno, en todo eso yo creo que se ha tratado de frenar a más o menos 60 empresas las que se iban a instalar en grandes extensiones en algunos lugares. Y bueno, con eso hemos parado y en algunos lugares las familias creo que han cambiado por ahí el sistema de vida, hoy están produciendo. Trabajamos lo que es nuestro, tenemos la forma de vida y eso no quiere que nos quite nadie, ¿no? En cambio, el que viene de afuera capaz que, vamos a decir que compra o roba, vamos a decir, 10.000 hectáreas, agarra 3 tipos como peón y eso es todo el trabajo que da. No es lo mismo que nosotros aquí en la población nosotros mismos le damos el trabajo y para mantener, ¿no? Los grandes empresarios que vienen avasallando con todos los montes, arrasan con todo y le meten a la soja y todo eso, que la dejan en 5 años la tierra desértica y no sirve para nada. Aquí estamos organizados con las organizaciones campesinas, que todos dependemos del MOCASE, el MOCASE institucional, y nosotros vamos en defensa de la tierra porque vemos que el empresario, el que viene de afuera, arrasa con todo el monte y eso es lo que estamos
peleando, estamos en plena lucha, digamos, para no dejarlo que nos quite lo que es nuestro, ¿no? En muchos casos nosotros hemos frenado en un solo campo, por decir, 3 o 4 titulares de dominio con los mismos papeles, ¿no? Yo creo que se fragua mucho los títulos de dominio y hace que bueno, se generen conflictos. Y bueno, este último tiempo por ahí ha cambiado el mecanismo, que antes iban pacíficamente y querían entrar, y bueno, hoy usan mucho bandas armadas, por ahí de barra brava de clubes, de barrios periféricos, llevan por ahí en malas condiciones a algunos chicos y todo eso. Juega dentro de un proceso de urbanización que en realidad toda la Argentina, su élite y su dirigencia política consideran que es natural. Digamos que vivir en la ciudad es un modo de ser, de progresar, que es un modo moderno de vivir. Entonces, todo esto conduce a que haya menos preocupación por un asalto en una chacra. ¿A quién se le ocurre vivir en una chacra? Te sentís particularmente desprotegido, ¿no? Y menoscabado además por el poder, porque el poder te menoscaba. Si vivís en el campo, te menoscaba. O sea, mi casa es una casa sentada en barro, por lo tanto yo, en las formas de interpretarse la vida en la Argentina, si viniera un encuestador, yo sería una persona sumamente pobre. Yo no uso agua corriente, no tengo cloacas, tengo una casa de ladrillos asentados en barro, soy casi indigente. Y en realidad yo tengo prácticas de consumo y de alimentación que solamente algún millonario podría tenerlas. Pero, digamos, esta paradoja no está considerada por los criterios de la clase media que gobierna la Argentina. Y con el correr del tiempo, bueno, por muchos ONG también que llegaron al lugar nos hicieron dar cuenta, bueno, que tenemos que salir de otra forma de cambio de vida, de trabajo, no sé. Y de esa manera, la mayoría aquí, como les he dicho, criamos los animales y bueno, de esa manera no cortamos los postes, la leña, el carbón que acaba el monte. Aquí se dedicamos nosotros a criar chancho, cabra, gallina. Aquí mezquinamos el monte, mezquinamos, no queremos que entren otra gente de otro lado. Y no, aquí por lo menos en el lote no se corta nada. Se corta sí las maderitas que necesitan ellos para poner la casa, para hacer así en los cercos. Ahora están haciendo la miel, ella trabaja. Hace la miel. No se valora lo que la gente produce, ¿no? Yo veía este último tiempo que, bueno, se ha empezado con la apicultura, que es algo que, bueno, por ahí es difícil de cambiarle también en pocos años la mentalidad a la gente, porque siempre trabajaba en el hacha y bueno, les hacían creer que eran hacheros y nada más. Bueno, hoy yo creo que varios han pasado a ser ganaderos y algunos apicultores, y bueno, le van dando más valor lo que es al monte y a donde han nacido y se han criado. Nací, me crié en la zona de Bandera, departamento Belgrano, pertenece a la provincia de Santiago del Estero, está sobre el límite con Santa Fe. En un momento cuando yo me inicié como hobby o como, no sé, como empezar a experimentar con las abejas, porque en esa zona casi nunca hubo apiarios ni apicultores. Se podía trabajar, pero ya, o sea, siempre con producción convencional.
Y bueno, ahora en este preciso momento ni convencional tampoco, porque bueno, la frontera agrícola avanzó tanto que no se puede, o sea, se fumiga mucho y hasta la abeja no vive, digamos, no puede convivir con eso. Porque si va a libar una flor, la flor está fumigada y ya tiene un tóxico o que la envenena a la abeja o deja el residuo tóxico en la miel. Nosotros veíamos la forma porque nosotros también cortábamos postes, la leña, el carbón. Y eso veíamos que el monte se iba a acabar si seguíamos eso. Y buscamos otra alternativa de salida para no hacer deforestación. Y por eso es lo que se dedicamos como la apicultura, la abeja no lo daña al monte, digamos. Empezamos a enseñar apicultura y a convocar en localidades del interior, en territorios sobre todo campesinos, que corresponde al centro norte de nuestra provincia y algunas localidades de Chaco. Y llevamos la apicultura como una propuesta en algunos casos innovadora, nueva, ¿sí? En otros casos se conocía como una alternativa más, digamos, de producción dentro de lo que es los componentes productivos de ellos, que suman, digamos, lo que hace a las actividades extractivas, a la ganadería de baja escala, menor y mayor, y algo de agricultura. Se presentó por medio de la fundación un proyecto de apicultura y bueno, me interesó, empecé a participar y iba a capacitación en Chañar Bajada, venía un hombre que nos capacitaba. Después, por medio de ello, conocimos a la gente de Copsol y bueno, ellos empezaron a venir y empezamos a participar en las capacitaciones, nos enseñaban ellos. Saqué un crédito porque las abejas que tenía eran pocas y bueno, con ese pude comprar 20 colmenas nuevas, completas, con cajones, media alza, todo. Bueno, yo las cosas de la casa no he dejado, ¿visto? Yo hago todo lo que tengo que hacer y bueno, en el momento que digo me voy a las colmenas, me vengo a las colmenas, ¿visto? Yo las otras cosas no lo he dejado de hacer, sigo haciendo. Hago huerta cuando está el buen tiempo, crío cabritos, lechones, gallinas. Si hay que sembrar, sembro. Los varones ya no van a hacer poste como primero, ¿visto? Sí hacen, pero menos, ¿visto? No como uno, si se dedica a esto, es algo liviano, que uno hace en la sombra, tranquilo. No va a destruir el bosque, nada. Solas ellas hacen la miel y uno cosecha y ya tiene la plata. No como ir a hacer poste y carbón, uno lo funde al monte y se acaba la vida. Que hay otras poblaciones que se quedaron sin monte. Sí, hacen carbón, poste y no piensan el día de mañana, se quedan sin nada. Y tendrán que salir a trabajar en otro lugar porque no se dedican a nada. No crían, no hacen apicultura, no hacen nada. Hoy la cooperativa cuenta con 2 certificaciones, una certificación de productor orgánico, producimos miel orgánica, y una certificación de comercio justo. El comercio justo es una alternativa al comercio tradicional, ¿sí? en la cual a los pequeños productores se le garantiza un precio justo, se le garantiza transparencia en las relaciones comerciales, un compromiso de comercialización a largo plazo y en el cual, digamos, el comprador trabaja de manera solidaria junto con el productor. Quien compra un producto que tiene un sobreprecio sabe que ese sobreprecio llega a manos del productor, sabe también que está
pagando algo de dinero más que es para el desarrollo de la organización. Lo que tenemos hoy por hoy es un país que depende en gran medida de la exportación de recursos naturales. Un país, una región, ¿no? O sea, entre el 40 y el 70% de los ingresos de, por ejemplo, moneda extranjera en los países de América Latina dependen de la exportación de recursos naturales. Si nosotros reducimos esa dependencia fomentando una mayor diversificación, ya estamos ayudando, por ejemplo, desde el punto de vista económico, a las regiones en las que se organiza la actividad. Desde el punto de vista social, bueno, tenemos mayores posibilidades de generar empleo en los lugares donde se realiza la actividad de recursos naturales, que hoy por hoy, por ejemplo, una actividad de agricultura intensiva, como la sojera, emplea un empleado cada 1000 kilómetros. Sin embargo, por ejemplo, una actividad como la apícola, bueno, emplea, ya vimos, 10 familias, por ejemplo, en una región de 5 kilómetros. O sea, es mucha la diferencia. Entonces, desde el punto de vista del empleo, también aporta, después del punto de vista del medio ambiente, evidentemente lo que tenés es una posibilidad de preservar el medio mucho mayor que si la actividad es meramente extractiva. Y esto, en el corto plazo quizás no es tan obvio, pero en el mediano y largo plazo es un cambio fundamental para la región y para las posibilidades de desarrollo de la región. Imaginemos por un momento que otros motivos nos llevan a tomar una pequeña decisión diferente. Podríamos pensar, para variar, que cada elección, cada decisión que tomamos tiene un peso, incide en nuestra vida y en la de los demás. El consumidor lo que puede hacer es tratar de elegir productos del que sepan cómo se produjo, qué tipo de práctica productiva tiene asociada. Si es una práctica que está asociada a la explotación indiscriminada del medio ambiente, evidentemente estamos dando apoyo a toda una cadena y una cadena de valor que no es la que es más beneficiosa para el desarrollo de la región. El consumo es una de las maneras en las cuales podemos afectar el modelo productivo. Evidentemente, otra, igual de importante, tiene que ver con el ejercicio profesional que cada uno decida hacer. Un ingeniero agrónomo puede decidir difundir ciertas prácticas productivas o puede elegir difundir otras. O sea que la elección de la actividad y cómo encarar la actividad profesional también tiene un impacto en, obviamente, el modelo productivo que va a predominar. Lo que es importante es entender que tenemos agencia, que esto no viene determinado por un gobierno que toma las decisiones, sino que los ciudadanos y los consumidores tenemos cierta agencia y que tenemos que hacer todo lo posible para ejercerla, porque en definitiva lo que nosotros hacemos tiene un impacto en la manera en la que se organiza la sociedad en la que vivimos. Estamos en tratativas con organizaciones como las cooperativas de supermercados y viendo también de que se acepte el concepto, digamos, que no se va a una negociación comercial clásica, porque también tenemos que respetar, digamos, los costos de producción y el beneficio del productor y la prima también del comercio justo. ¿Qué implica esto? Que muchas veces el precio no es el factor de negocio, sino que es un producto de mayor valor, ¿sí? Y de nuevo, informar al consumidor que ese sobreprecio está llegando a manos del pequeño productor en una organización democrática, transparente, que cuida el medio ambiente, que cuida y se preocupa por el desarrollo local. La preservación de la biodiversidad y las especies autóctonas creo que es algo que realmente debería ocupar a todos, pero fundamentalmente, como con todo fenómeno que requiere política, lo que sucede es que hay diferencia de intereses. Lo que a la gente le interesa en el corto plazo no es necesariamente lo mejor para el mediano o largo plazo de una comunidad, de una región. Y ahí es donde se justifica la intervención del Estado claramente. Porque hoy por hoy si resulta más eficiente utilizar un área para producir soja porque ahí es donde se obtienen los mayores rendimientos, para el agente privado va a tomar esa decisión, al menos que el gobierno intervenga con una visión de mediano y largo plazo con respecto a la necesidad de preservar la biodiversidad. Por ahí las empresas que vienen de afuera no cuidan porque se instalan unos 4 o 5 años y bueno, se lleva todo el valor que ha sacado en económico capaz y bueno, se va. Y bueno, la gente tiene que seguir cuidando y sufre ahí los problemas. Años hemos vivido del monte, de los frutos del monte, de los que nos ha dado la madre tierra, ¿no? Por eso nos interesa y queremos seguir con eso, que no nos quite las costumbres, vamos a decir, porque
Si llegaría, como le digo, vienen avasallando los montes. Aquí los animales se mantienen a campo abierto. No tenemos alambres, cercos, ni que se mantengan en poco terreno, porque no sembramos pasto. Los pastos son todos naturales. Y eso necesitan grandes extensiones de tierra que si entraría otro se nos achica mucho el terreno. De esa manera es que les digo que no vamos a dejar entrar, no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir en la lucha por la tierra. Nosotros estábamos aquí y andaban la gente aquí trabajando. Venían que los traía aquí el dueño y todo. ¿Y qué va a ser dueño? Yo no sabía venir a darse de dueño nomás. Y estaban entrándole a este monte. Y nosotros fuimos de aquí, toda la gente. Hemos ido, trabajado la topadora venía. En estas direcciones de aquí venía. Venía volteando los montes todos. Nosotros hemos ido todos y han puesto las hebras de alambre y nos hemos puesto ahí nosotros. Todos los pobladores de aquí. Se han vuelto de ahí nomás. Paraba ahí la topadora. Para que no se metan en el monte este. En las casas iba a estar viniendo la topadora. Nos iban a sacar a todos nosotros. Y si no habíamos hecho eso, no sé, ya duda, no sé qué si, para dónde iríamos a agarrar cuando nos sacaron, no sé. Y si se lo hemos entregado nomás. Por las tierras venían a querer así firmar papel y nosotros no les firmamos nada. Dándose de dueños que han comprado el terreno y todo eso. Para eso que necesitaban ellos la tierra, no por la madera, decían, por la tierra, para la hacienda, para sembrar la soja, decían. Como no hay decisiones políticas y bueno, trae problemas al instalarse las empresas que vienen en algunos lugares haciendo un desalojo tramposo, por ahí que se ofreciendo viviendas de barrio, ofreciendo dinero a las familias, que va a ser la mejor vida en la ciudad. Y bueno, hasta eso yo creo que la familia sí vive bien por ahí, ¿no? Hasta que acabe, por ejemplo, ese dinero. Luego es imposible por ahí de conseguir trabajo aquí en la ciudad porque la mayoría son gente de edad y bueno, vivían, capaz que la mayoría de la gente son recolector de los campos, ¿esto? La fruta, la madera, la leña para el fuego, todo eso. Y sobre eso la ganadería y bueno, y hace que sobrevive bien allá. Y cuando pasa a la ciudad todo eso se le quita y bueno, es que como no puede producir nada y al no conseguir trabajo empieza a vivir mal y bueno, luego se le va expulsando siempre. Cuando crece quizás un barrio se le va sacando a las orillas, siempre instalando al costado y bueno, para que se creen unas villas miserias. La gran amenaza es la expansión de la soja transgénica porque presiona sobre, digamos, es alta la demanda de tierras para la siembra de soja transgénica, lo que ha hecho que se desplace la ganadería hacia los territorios donde nosotros estamos haciendo apicultura orgánica. No tenemos incidencia todavía a nivel legislativo o político de limitar, digamos, las regiones o las áreas en donde se tenga que hacer transgénico. Me parece que tendría que existir, porque no solamente atenta contra la apicultura orgánica, sino contra un modelo o forma de vida o una cultura campesina que existe hace siglos. Si bien estábamos conscientes de lo que decían muchos científicos europeos que nosotros conocíamos, que planteaban los peligros de la transgénesis sobre la vida humana, supusimos que los efectos más fuertes de los transgénicos en la Argentina iban a ser sociales. Entonces nosotros siempre hablamos del modelo, siempre. Del modelo del despoblamiento rural, del modelo de la comoditización. O sea, la Argentina siempre fue un país que produjo calidad, en lo que fuere. El mejor maíz, el mejor trigo, la mejor carne. Ahora no, ahora tenemos el mejor vino. Ahora todo lo que tenemos es de mala calidad, porque ha habido un proceso de comoditización. Digamos, el paradigma de la calidad se reemplazó por la cantidad. Casi como que no nos dimos cuenta. La soja nos fue cambiando la cabeza. Nos acostumbramos a exportar en cantidad. Entonces, estos son los temas que nosotros marcamos. La urbanización forzada, como consecuencia del despoblamiento del campo, son los grandes temas.
La difusión indiscriminada del modelo sojero en Argentina está relacionada a varios factores. No puede explicarse solamente por uno, pero quizás el más importante es el dejar de hacer, el no hacer política. La falta de políticas y la falta de un Estado que tome un rol activo en la organización del modelo productivo. Todo el modelo sojero se difundió masivamente durante los 90, durante un gobierno en el cual no se utilizó para nada la regulación para darle una forma a la manera en la cual el sistema agropecuario se organizaba. Entonces, por ejemplo, la irrupción de la soja herrera en Argentina fue un fenómeno que nadie se enteró hasta que lo tuvimos, estaba totalmente instalado en la Argentina. Y no fue el efecto de una política del gobierno, sino que fue más bien el efecto de una ausencia de política del gobierno. Y creo que lo mismo sigue sucediendo, es decir, muchos de los fenómenos que nos afectan hoy por hoy, como la difusión indiscriminada de agrotóxicos, tiene que ver con la falta de política. Porque si dejamos al mercado que tome todas las decisiones, bueno, suceden este tipo de cosas. Nos llevan en direcciones que no son las direcciones que nosotros elegiríamos. Uno no niega que de pronto en el político surja una hebra de preocupación por la ecología, pero en general suele haber bastante oportunismo y bastante desinterés. O sea, el tema, habría que ver cómo resolvemos el tema de la dirigencia política argentina, que ha crecido de espaldas a este tema, digamos. Hay como una mentalidad atrasada, porque hoy la preocupación ambiental está instalada hasta en las grandes empresas. En la Argentina hay como un atraso, ¿no? Y la política, la responsabilidad social empresarial que viven las empresas, la viven mucho a nivel de discurso, pero en la práctica sus propios adherentes no la implementan. O sea, la empresa está de acuerdo con fijar un límite alrededor de las ciudades de una zona sin agrotóxicos. Ahora el sojero lo hace contra viento y marea, ¿viste? Y el municipio, el consejo municipal, el consejo deliberante aprueba una ordenanza y después no la cumple. Lo mismo en las provincias, aprueban una ley para que no se deforeste más, y después cuando vos vas y le denunciás que están deforestando, te dice, y lo que nos pasa, no tenemos nafta, no tenemos vehículos para ir a inspeccionar. Entonces nosotros nos cansamos un poco de esta pelea legal, ¿no? Creemos que el problema no es legal, sino que es de toma de conciencia. Digamos, que hay que cambiar la mentalidad de la conducción argentina, de provocar un cambio muy fuerte, ¿no? Acá en la zona de Mercedes Luján, se aprobaron las ordenanzas contra la fumigación recién cuando un tipo que tenía un hijo con cáncer le tiró un avión. Le tiró con una escopeta de repetición, le pegó. Y cuando lo fueron a detener, bueno, en la casa mostró, tenía el niño con quimioterapia, o sea, pelado. Además los sojeros sabían. Incluso había llegado a un acuerdo para que no le pasaran con el avión por arriba. Y lo que pasa es que cambiaron el aviador no sabía. Además era un hombre importante en la zona, tenía buenas relaciones con el gobierno, ¿viste? Bueno, a raíz de ese impacto, Mercedes aprobó ordenanzas contra las fumigaciones y el municipio vecino, Luján, se atemorizó y antes que pasara lo mismo, aprobaron una ordenanza. En realidad los pequeños productores sí producen sus semillas orgánicas, que siempre lo vienen conservando, pero bueno, últimamente que por ahí sí o sí de poquito les van quitando, ¿no? Por ejemplo, el maíz, ya muy poco es el maíz criollo que se lo sembraba, porque bueno, se viene metiendo muchas semillas transgénicas y bueno, se le impone, sería que vos para sembrar todos los años tienes que estar comprando. Y bueno, y al otro año no puedes volver a reproducir esa misma semilla. Yo creo que, bueno, es algo que es quitarle y ponerle al pequeño productor dependiente de un sistema de mercado de la semilla que todos los años te esté ofreciendo y vendiendo.
Y bueno, yo creo que con esto de la soja, sí, por ahí este año que ha pasado, por ahí se ha perdido bastante por los grandes calores y todo eso. Y bueno, yo creo que hace que, bueno, que los climas vienen cambiando cada año, ¿no? Cada año peor, peor. Y bueno, con los grandes desmontes que han existido y bueno, que a veces siguen, ¿no? Uno dice, bueno, hay leyes que protegen el bosque, pero yo creo que con la cuestión de la coima del dinero, siguen autorizando y bueno, sin mirar todavía los pueblos o parajes que existen en el lugar. Cuando no tengas otra soja, cuando toda la naturaleza esté contaminada de transgénicos, lo que piensa Monsanto es que la lucha contra Monsanto ya no va a tener sentido. Por eso están penetrando en México como lo hacen, para que no haya más maíces prehispánicos, que todo el maíz sea de ellos o esté contaminado, que lo que no sea de ellos esté contaminado. Lo he dicho siempre, o sea, yo he vivido en Bandera y vivo acá. En Bandera no puedo decir no hagan soja, no hagan maíz. El suelo, el clima se lo permite. Tienen muy buenos rindes, está muy bueno. Pero acá, en una zona como esta, desmontar todo para intentar hacer un cultivo que después va a rendir poco, más vale dejemos que se vaya haciendo lo que se puede, digamos. O sea, lo autóctono, lo tradicional, démosle valor agregado a eso, ¿no? La Argentina sojera no está en discusión. La Argentina productora de biocombustibles, no importa quién gane, no está en discusión. Entonces, ante este panorama, lo que nosotros hacemos es seguir fortaleciendo las redes de gente alternativa que vive al margen de los partidos políticos y que van construyendo pequeños archipiélagos de gente que vuelve al campo, que a semejanza de otros países en Europa, por ejemplo, el movimiento neorrural es muy fuerte en Grecia, en Francia. Y en esos movimientos, en esas aldeas recuperadas, en general no llega la crisis. La crisis es un problema de la ciudad, ¿no? El hambre es un problema de la ciudad. Lo que nosotros venimos viendo todo este último tiempo es que por ahí el sistema educativo está mal formado, sería. No digo que aquí se le enseña todo al chico del interior, todo lo que es de la ciudad, sería para que sea empleado, para que, bueno, no se le enseña por ahí sobre los valores, por ejemplo, que tiene el chico en el campo. Por decir, por ejemplo, a un chico de medio del monte, capaz que el maestro le vaya a enseñar a contar naranjas y en lugar capaz que el chico no conozca, en lugar si le enseña a contar cabritos, el chico va a ser más rápido porque él el día a día está controlando los cabritos que tienen sus abuelos o sus padres. Entonces, eso nosotros vemos que a nuestros jóvenes los expulsan o los forman para que vayan saliendo de su lugar de origen y bueno, vayan a andar solicitando contratos, un empleo y bueno, y pasar por ahí malos momentos, a veces en algunos lugares y bueno, en algunos lugares, bueno, bien, pero sí se ve que la mayoría se van. Sería con este modelo del sistema educativo, los jóvenes no se quedan. Sería nosotros por ahí ahora hemos empezado a mandar a una escuela de Fernández que está a estudiar oficios y bueno, y vienen con otra mentalidad los chicos, ya con una mentalidad de trabajar en cooperativas, en su lugar de origen. ¿Sí? Así que, y hemos puesto en balanza, tenemos unos estudiando en el colegio y que ellos están pensando en ser policía, bueno, en ser, que sea capaz, por decir, en venir a trabajar en una empresa, y bueno, y los otros no, sería quedar en el campo, trabajar, producir, y bueno, en la tierra, y bueno, por ahí, como te decía, la apicultura. Que las cosas sean diferentes no es meramente una decisión de los consumidores. Si podemos tomar la decisión de consumir un producto determinado, es porque alguien tomó la decisión de venderlo. Y antes, otra persona decidió producirlo. Y en cada uno de esos casos, esa opción dejó de lado muchas otras posibles. A mí me parece que una cosa fundamental para aquel que no está tan interesado a lo mejor en usar el consumo como una herramienta de política es, bueno, saber que cuando estás consumiendo alimento, cuando hay una certificación por detrás,
por ejemplo la orgánica, la de consumo responsable, estás consumiendo algo que sabes cómo se produjo, con que, por ejemplo, no se utilizaron agrotóxicos, que está en área. Entonces eso evidentemente va a tener un efecto en la salud tuya, de tus hijos, en el mediano y largo plazo, que es importantísimo. Hoy por hoy hay millones de enfermedades que tenemos, que han aumentado la incidencia de cánceres, de un montón de enfermedades que antes no existían, porque consumimos permanentemente alimentos que tienen agrotóxicos, que tienen un montón de cosas que no sabemos. Cuando vos compras un producto que tiene algún tipo de certificación, a que sabés que ha seguido un procedimiento determinado, sabés que estás consumiendo, y creo que es algo importantísimo hoy por hoy, porque la mayoría de lo que compramos en el supermercado no tenemos ni idea que tiene. Es un tema difícil de hablar, ¿viste? El tema de los disruptores hormonales, de la cantidad de disruptores que hay en el ambiente, por las fumigaciones y por el tipo de comida que tenemos, ¿no? Porque además estamos comiendo una carne engordada con maíz y con soja, que no es pastoril. Entonces es una carne que no tiene omega 3, ¿comprendes? Tenemos que tomar omega 3 comprándolo en la farmacia, porque antes venía la carne, ahora esta carne engorda, produce obesidad. Mire, todo estas son decisiones políticas que alguien tomó, y casi podría asegurar que por lo menos de parte de la mayoría de los políticos la tomaron en absoluta ignorancia de lo que tomaban, ¿no? ¿Comprendes? O sea, el grado de ignorancia ha sido terrible en esta dirigencia. O sea, los que sabían estaban por encima de ellos, ¿no? Todos los campos que nosotros hacemos miel orgánica están certificados orgánicos. Ahí se podría hacer el cabrito orgánico, se podría hacer la algarroba orgánica, la harina de algarroba orgánica, se podría también fomentar lo que es lo autóctono, que era el arrope de la tuna, el arrope de chañar, bueno, todos esos productos, digamos, que eran autóctonos, que la gente lo comían, y cosas que a veces entre charlas surge, y la gente comía sano antes. Y nos explicamos, a veces no nos explicamos el por qué. Mirá, tiene 80 años el tío, tiene 90 ese hombre. Y uno lo ve con una vitalidad terrible, y bueno, le pregunta qué comía usted antes, o en la misma charla surge. Yo antes comía harina de algarroba, hacía la algarroba, hacía harinita, y si le digo a mi vecino que está aquí a 150 metros, ustedes lo ven, tiene 80 años y revolea una hacha y hace de todo, y se jacta de que él se alimentó sano en su vida. O sea, yo creo que en lo que es en la provincia, por las características de la zona acá, digamos, de la capital, hay muchas posibilidades de reflotar todo eso, ¿no? También, o sea, nosotros estamos a veces en la búsqueda de hacer otras cosas nuevas, pero tal vez no vemos lo que podríamos aprovechar de lo que tenemos. Las actividades de recursos naturales históricamente se han considerado como con muy poco potencial para contribuir a un proceso de desarrollo, y lo que nosotros estamos entendiendo ahora es que estas actividades pueden transformarse en una dirección de mayor sustentabilidad si fomentamos maneras y prácticas de explotar los recursos que sean sustentables. Por ejemplo, desde el punto de vista social, que sean inclusivas, que permitan que las poblaciones que están afectadas o cercanas a los recursos naturales participen en la toma de decisiones. En cuanto a lo ambiental, por ejemplo, que tengan un respeto por el medio ambiente en el cual se desarrollan, que no sean puramente extractivas, etc. Es decir, que si se fomentan proyectos y prácticas que respetan el medio ambiente, que son inclusivas, etc., obviamente estas actividades van a empezar a tomar una dirección mucho más sustentable de la que tienen en este momento, y que son las más problemáticas. Hay sectores que sean de izquierda o de derecha, no pueden abandonar la idea de progreso, la idea de urbanización, de progreso y de modernidad. Nos parece que el tema no es capitalismo, sí capitalismo, no, sino el tema de si vamos a heredar la modernidad europea de una manera tardía, quizá con ojos rasgados de los chinos, o vamos a decidir vivir de otra manera, ¿no? Donde la felicidad de la gente sea una prioridad.
Cada vez que elegimos algo, aunque no lo sepamos, estamos apoyando un modelo de producción. Y esa elección, multiplicada por muchas personas, determina un modelo de sociedad. Si hay un gran productor o muchos pequeños, si se trata de una multinacional o de una cooperativa, si los productos son transgénicos u orgánicos, si se contamina o se respeta el medio ambiente, si hay un solo comercializador que se queda con una gran tajada de las ganancias o se trata de una cadena de comercio justo. Esto quiere decir que las cosas pueden ser de otra manera. Hay alternativas a la forma de producción dominante. El cambio técnico no está determinado. Pero que esas alternativas sobrevivan tiene que ver con distintos factores. No solo juegan los grandes intereses políticos y económicos. Las personas, desde nuestro lugar, podemos hacer muchas cosas para elegir el modelo de sociedad, de país y de mundo en el que queremos vivir. Como consumidores, pero también como productores de bienes y servicios, como profesionales, como trabajadores, como padres, podemos modificar las pautas y conductas, producir cambios. El maestro puede decidir cómo imparte el saber a sus alumnos. El ingeniero agrónomo puede decidir qué producto utiliza para ahuyentar a los insectos de la planta, si es un preparado natural o un agrotóxico. Lo mismo puede hacer una persona con sus plantas en el patio de su casa. Un periodista decide qué temas investigará y cómo los dará a conocer. Como ciudadanos podemos investigar, leer, escuchar, tomar conciencia, interesarnos, comprometernos. Exigir a las autoridades que pongan las leyes y la justicia al servicio de las personas y el mundo en que vivimos. Y a otros ciudadanos que ocupen su lugar para exigir lo mismo. Las cosas no tienen por qué ser de la forma en que se nos presentan. Pueden cambiar. Nosotros, como sociedad, podemos generar cambios en este sentido para que nuestro actual modelo de desarrollo sea más justo, inclusivo y sustentable. De frenar a más o menos 60 empresas las que se iban a instalar en grandes extensiones en algunos lugares, y bueno, con eso hemos parado y en algunos lugares las familias creo que han cambiado por ahí el sistema de vida, hoy están produciendo. Trabajamos lo que es nuestro, tenemos la forma de vida y eso no quiere que nos quite nadie, ¿no? En cambio, el que viene de afuera capaz que, vamos a decir que compra o roba, vamos a decir, 10.000 hectáreas, agarra 3 tipos como peón y eso es todo el trabajo que da. No es lo mismo que nosotros aquí en la población, nosotros mismos le damos el trabajo para mantener, ¿no? Los grandes empresarios que vienen avasallando con todos los montes, arrasan con todo y le meten a la soja y todo eso, que la dejan en 5 años la tierra desértica y no sirve para nada. Aquí estamos organizados con las organizaciones campesinas, que todos dependemos del MOCASE, el MOCASE institucional, y nosotros vamos en defensa de la tierra porque vemos que el empresario, el que viene de afuera, arrasa con todo el monte y eso es lo que estamos peleando, estamos en plena lucha, digamos, para no dejarlo
que nos quite lo que es nuestro, ¿no? En muchos casos nosotros hemos frenado en un solo campo, por decir, 3 o 4 titulares de dominio con los mismos papeles, ¿no? Yo creo que se fraguan mucho los títulos de dominio y hace que bueno, se generen conflictos. Y bueno, este último tiempo por ahí ha cambiado el mecanismo, que antes iban pacíficamente y querían entrar, y bueno, hoy usan mucho bandas armadas, por ahí de barra brava de clubes, de barrios periféricos, llevan por ahí en malas condiciones a algunos chicos y todo eso. Juega dentro de un proceso de urbanización que en realidad toda la Argentina, su élite y su dirigencia política consideran que es natural. Digamos que vivir en la ciudad es un modo de ser, de progresar, que es un modo moderno de vivir. Entonces, todo esto conduce a que haya menos preocupación por un asalto en una chacra. ¿A quién se le ocurre vivir en una chacra? Te sentís particularmente desprotegido, ¿no? Y menoscabado además por el poder, porque el poder te menoscaba. Si vivís en el campo, te menoscaba. O sea, mi casa es una casa sentada en barro, por lo tanto yo, en las formas de interpretarse la vida en la Argentina, si viniera un encuestador, yo sería una persona sumamente pobre. Yo no uso agua corriente, no tengo cloacas, tengo una casa de ladrillos asentados en barro, soy casi indigente. Y en realidad yo tengo prácticas de consumo y de alimentación que solamente algún millonario podría tenerlas. Pero, digamos, esta paradoja no está considerada por los criterios de la clase media que gobierna la Argentina. Y con el correr del tiempo, bueno, si por muchos ONG también que llegaron al lugar nos hicieron dar cuenta, bueno, que tenemos que salir de otra forma de cambio de vida, de trabajo, no sé. Y de esa manera, la mayoría aquí, como les he dicho, criamos los animales y bueno, de esa manera no cortamos los postes, la leña, el carbón que acaba el monte. Aquí se dedicamos nosotros a criar chancho, cabra, gallina. Aquí mezquinamos el monte, mezquinamos, no queremos que entren otra gente de otro lado. Y no, aquí aquí por lo menos en el lote no se corta nada. Se corta así las maderitas que... Las especies vegetales autóctonas son eliminadas y reemplazadas por grandes monocultivos. Las abejas, encargadas de la polinización de las plantas para la reproducción, se ven amenazadas también. Ya no encuentran su alimento. Los herbicidas e insecticidas terminan por matarlas. Estamos acostumbrados a pensar que las cosas son así y no pueden cambiar, que hay una sola forma de que sean, aunque nos pese. Las grandes decisiones parece que ya estuvieran tomadas por otros. Gobiernos, productores, multinacionales, grandes intereses económicos. Pero, ¿pueden ser las cosas de otra manera? Como consumidores, pero también como profesionales, trabajadores, padres, ciudadanos. ¿Podemos hacer algo para que cambien? Nos habíamos creado en el 2005, en realidad como institución, lo que veníamos nosotros del 2003 ha sido organizado por la problemática de tierra que ha surgido mucho en la zona
y bueno, ha avanzado bastante lo que es la frontera agrícola y bueno, expulsando comunidades, pueblos para desarrollar la actividad agrícola y ganadera. Bueno, en todo eso yo creo que se trata de... Todos los días tomamos decisiones. Elegimos una cosa en lugar de otra por distintos motivos. Detrás de cada decisión que tomamos hay una cadena de decisiones que tienen que ver con la forma de trabajo y la vida de otras personas, pero que también afectan nuestra vida. Aunque en el envase no lo dice, este aceite fue elaborado con maíz transgénico. En este caso, significa que la semilla de la planta fue modificada genéticamente para hacerla resistente a potentes herbicidas agroquímicos y a ciertos insectos, con el fin de obtener una mayor rentabilidad. Estos productos impiden que ninguna otra planta pueda crecer en esa tierra. Las consecuencias que este acto trae a la vida de personas, animales y plantas son muchas. Por mencionar solo algunas. La frontera agrícola se extiende. Se necesitan muy pocas manos para trabajar la tierra, sin hablar de los problemas que ocasionan los herbicidas a la salud de las personas. La falta de trabajo hace que la población campesina se marche a las ciudades. Se acrecientan los cordones suburbanos y las villamiserias. La superpoblación genera tránsito, desocupación, pobreza, delincuencia. Y el campo donde se sembró el maíz no solo se ha quedado sin población,